Supe que la pregunta iba a llegar en el momento en que Victoria Hayes entró en mi cubículo a las 5:27 p.m. Sus tacones resonaban en el suelo como una cuenta atrás. Y cuando se detuvo frente a mi escritorio, sentí que el corazón me latía con fuerza en la garganta. ¿Por qué no quieres salir conmigo?, preguntó, con los brazos cruzados y una voz tan aguda que parecía capaz de cortar cristal. Me quedé paralizado con la mano en mi maletín. Durante 4 años había trabajado en Horizon Capital sin que nadie me hiciera preguntas personales. Durante 4 años había construido muros tan altos que nadie podía ver por encima de ellos. Pero Victoria Hayes no era como los demás. Tenía 32 años, era brillante y se había convertido en nuestra directora general 6 meses antes, tras reflotar 3 empresas en quiebra antes que la nuestra. La gente murmuraba que era despiadada, que nunca aceptaba un no por respuesta, que podía leer a las personas como si fueran libros. Y ahora me estaba leyendo a mí. No entiendo lo que me estás preguntando, dije, aunque lo entendía perfectamente. Ella dio un paso más hacia mí. Te he invitado a tomar un café 3 veces. Has dicho que no cada vez. Te invité a cenar el mes pasado. Dijiste que estabas ocupada. Te sugerí que tomáramos algo después de la reunión trimestral. Te fuiste antes de que terminara la frase. Sus ojos escudriñaron mi rostro como si buscara pistas. La mayoría de la gente se sentiría halagada. La mayoría de la gente al menos me daría una razón real por la que no está interesada. Pero tú solo sonríes y te vas como si yo ni siquiera estuviera allí. Se me secó la boca. Quería decirle la verdad, pero la verdad era demasiado grande, demasiado pesada, demasiado complicada para encajar en una simple respuesta. No es nada personal, logré decir, es solo que no salgo con gente del trabajo. Es una regla que tengo. Victoria se rió, pero no era una risa alegre. Una regla. Tienes una regla. Ella negó con la cabeza. ¿Sabes lo que he notado de ti? Te vas todos los días exactamente a las 5:30, ni a las 5:25, ni a las 5:35, exactamente a las 5:30, como si alguien hubiera puesto una alarma. Nunca te quedas a las cenas del equipo. Nunca te unes a nosotros para celebrar los cumpleaños. Has rechazado 3 ascensos en 4 años. Ascensos que habrían duplicado tu salario. ¿Quién hace eso? Me sentí atrapada. Las paredes de mi cubículo de repente me parecieron demasiado pequeñas, como si se estuvieran cerrando a mi alrededor. Me gusta mi vida tal y como es, dije en voz baja. Algunas personas no necesitan más dinero ni un título más importante para ser felices. Me miró fijamente durante un largo rato, y pude ver cómo cambiaba su expresión. Ya no era ira, era curiosidad mezclada con algo que parecía casi preocupación. A la sala de conferencias, dijo, vamos a tener esta conversación, te guste o no. La seguí por el pasillo, pasando junto a compañeros de trabajo que levantaban la vista de sus escritorios, con caras de interés. Todos sabían que Victoria me había estado persiguiendo. Todos habían estado esperando a ver qué pasaba. La sala de conferencias estaba vacía y en silencio. Cerró la puerta detrás de nosotros y se volvió hacia mí. No pretendo hacerte sentir incómodo, dijo, ahora con voz más suave. Pero hay algo que no cuadra. Tus evaluaciones de rendimiento son perfectas. Tus clientes te adoran. Eres el mejor analista que tenemos, pero actúas como si este trabajo fuera solo algo que haces mientras esperas a que comience tu verdadera vida. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué está pasando? Me senté en una de las sillas y me froté la cara con ambas manos. Había ensayado esta conversación en mi cabeza 100 veces, siempre con la esperanza de no tener que tenerla nunca. Hay alguien, dije finalmente. Las palabras me sonaron extrañas al salir de mi boca. Hay alguien importante para mí y por eso no puedo quedarme hasta tarde. Por eso me voy a las 5:30. Por eso no puedo salir contigo ni con nadie más. Victoria se sentó frente a mí por primera vez desde que llegó a Horizon. Parecía genuinamente sorprendida. ¿Tienes una relación?, dijo lentamente. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Es complicado, respondí. Más complicado de lo que te imaginas. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Pruébalos. Soy bastante buena con lo complicado, pero negué con la cabeza.
Algunas cosas no se podían explicar en una sala de conferencias después del horario laboral. Algunas cosas requerían contexto, tiempo y una confianza que uno no estaba dispuesto a dar. Tengo que irme, dije, levantándome. Voy a llegar tarde. Victoria también se levantó, bloqueándome el paso hacia la puerta. ¿Tarde para qué? ¿Una cita? ¿Una cena? ¿Qué es tan importante que no puedes dedicarle 10 minutos más? Todo, dije, y lo dije con cada célula de mi cuerpo. Llego tarde a todo lo que importa. Pasé junto a ella y salí de la sala de conferencias. Mis compañeros de trabajo ya se habían ido a casa. La oficina estaba en silencio, salvo por el zumbido de los ordenadores y el aire acondicionado. Cogí mi maletín de mi cubículo y me dirigí al ascensor. Cuando se abrieron las puertas, Victoria estaba allí. Había bajado por las escaleras. Voy a averiguarlo, dijo cuando entré. Lo que sea que estés ocultando. Voy a averiguarlo. Las puertas del ascensor se cerraron entre nosotros y me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. Al final lo averiguaría. La gente como Victoria Hayes siempre lo hacía. Solo esperaba tener más tiempo antes de que eso sucediera. El tráfico era fluido, lo que significaba que llegué al Mercy General Hospital en 20 minutos en lugar de los 23 habituales. Aparqué en mi plaza, la misma que llevaba usando 4 años, y entré por la puerta principal. El guardia de seguridad, Marcus, me saludó con la cabeza sin pedirme identificación. La recepcionista, Linda, sonrió y me dijo que hoy había tenido un buen día. No le pregunté cómo lo sabía. Después de 4 años viniendo aquí todas las tardes, el personal conocía mi horario mejor que yo. Tomé el ascensor hasta la cuarta planta y caminé por el pasillo con paredes de color verde pálido y luces fluorescentes que zumbaban silenciosamente sobre mi cabeza. La habitación 418 estaba al final, donde el sol de la tarde entraba por las ventanas y hacía que todo pareciera más suave, más cálido, menos como un hospital y más como un lugar donde realmente vivía gente. Empujé la puerta y entré. Emma estaba allí, tumbada en la cama en la que llevaba 4 años. Su pecho subía y bajaba al ritmo constante del respirador. Su cabello castaño rojizo se extendía sobre la almohada, más largo ahora de lo que lo había tenido nunca cuando estaba despierta. Había aprendido a peinarlo como a ella le gustaba. Había aprendido a trenzarlo los días en que las enfermeras decían que podría estar más cómoda. Esta era mi vida ahora. Esta habitación, esta mujer, esta promesa que había hecho el día que nos casamos. «Hola, preciosa», le dije en voz baja, acercando la silla a su cama. «Lo siento, llego unos minutos tarde. He tenido un problema en el trabajo». Le cogí la mano y su piel estaba cálida bajo mis dedos. El médico dijo que no podía sentir nada, que no podía oír nada, que no podía procesar nada de lo que sucedía a su alrededor. Pero no me importaba lo que dijera el médico. Le hablaba de todos modos. Mi jefa me ha acorralado hoy. Continué, acomodándome en la silla. Victoria, ya te he hablado de ella antes. Es la nueva directora general, la que no deja de intentar salir conmigo. Hoy quería saber por qué sigo diciendo que no. Quería saber qué estoy ocultando. Me reí, pero sonó triste incluso para mis propios oídos. No le hablé de ti. No sabía cómo explicarle que mi esposa lleva 4 años dormida y que la visito todos los días porque eso es lo que se hace cuando se ama a alguien. Eso es lo que se hace cuando se hace una promesa. Metí la mano en mi bolso y saqué el libro que habíamos estado leyendo juntos. Era una novela de suspense, algo que Emma había comprado en la librería del aeropuerto hace 4 años y 2 meses. Estaba muy emocionada con él. Hablaba de que no podía esperar a ver cómo terminaba, de que se lo iba a recomendar a su club de lectura. Ahora estábamos en el capítulo 34. Llevábamos una semana en el capítulo 34 porque yo leía despacio, queriendo asegurarme de que no se perdiera nada. Capítulo 34, dije, abriendo la página que había marcado con un marcapáginas morado. El morado era su color favorito. Empecé a leer, con voz firme y tranquila, contándole cómo los personajes resolvían misterios, huían del peligro y se enamoraban a pesar de las dificultades insuperables. A veces me preguntaba si podía oírme. El personal médico decía que probablemente no. Los escáneres cerebrales mostraban una actividad mínima.
El neurólogo había explicado que Emma se encontraba en lo que llamaban un estado vegetativo persistente, que sus posibilidades de despertar disminuían con cada mes que pasaba. Después de 4 años, la mayoría de las familias se habrían rendido. La mayoría de las familias habrían trasladado a su ser querido a un centro de cuidados a largo plazo y lo habrían visitado una vez al mes, tal vez menos. Pero yo no era como la mayoría de las familias. Era su marido y había hecho una promesa. De vuelta en Horizon Capital, Victoria estaba sentada en su oficina mirando la pantalla de su ordenador. Intentaba trabajar en los informes trimestrales, intentaba concentrarse en las previsiones presupuestarias, intentaba hacer cualquier cosa que le distrajera de nuestra conversación, pero no podía dejar de pensar en lo que le había dicho. Todo. Lo que me hace llegar tarde es todo lo que importa. ¿Qué significaba eso? ¿A dónde iba cada noche que era más importante que el avance profesional, que el dinero, que ella? Victoria había construido toda su vida en torno al éxito. Se había graduado como la mejor de su clase, había obtenido su MBA antes de cumplir los 25 años y se había convertido en directora general antes de los 32. Había sacrificado las relaciones, las amistades, el tiempo libre, todo lo que la mayoría de la gente valoraba. Y siempre había creído que merecía la pena. Pero al verme marchar, al ver la expresión de mi rostro cuando hablaba de llegar tarde, sintió algo que no había sentido en años. Se sintió insegura. A la mañana siguiente, Victoria hizo algo que sabía que estaba mal. Fue a Recursos Humanos y les pidió que le dieran mi información de contacto de emergencia. Solo estoy actualizando nuestros registros, le dijo a la asistente de Recursos Humanos. Susan, manteniendo un tono de voz casual, aunque le temblaban ligeramente las manos, se aseguró de que la información de todos estuviera actualizada. Susan no le preguntó nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Victoria era la directora general. Podía pedir lo que quisiera. Cuando Susan le entregó el expediente, Victoria se lo llevó a su oficina y cerró la puerta. Lo abrió lentamente, casi temerosa de lo que pudiera encontrar. En la sección de contactos de emergencia solo había una entrada. Ni un padre, ni un hermano, ni un amigo, solo un nombre y un número. Mercy General Hospital, Unidad de Cuidados Neurológicos, habitación 418. Victoria se quedó mirando esa única línea durante un largo rato. El café se le enfrió en el escritorio. Su teléfono sonó 2 veces y ella lo ignoró. Se quedó allí sentada, mirando esas palabras, tratando de entender lo que significaban. Finalmente, cerró el expediente y abrió su ordenador portátil. Escribió Mercy General Neurological Care Unit en la barra de búsqueda y esperó a que se cargara la página. Apareció la página web del hospital con fotos de pasillos tranquilos y habitaciones cómodas. Pero fueron las palabras que había debajo las que le oprimieron el pecho. Atención especializada para pacientes con lesiones cerebrales traumáticas, comas y estados de inconsciencia prolongados. Cuando la recuperación lleva tiempo, estamos ahí en cada paso del camino. Victoria leyó todas y cada una de las páginas de ese sitio web. Se informó sobre sus programas, sus índices de éxito, su filosofía de no rendirse nunca con los pacientes, incluso cuando la esperanza parecía imposible. Leyó historias de familias que visitaban a diario, que aún creían que sus seres queridos podían oírlos, que se negaban a rendirse. Y poco a poco, con cuidado, las piezas empezaron a encajar. Yo tenía a alguien en ese hospital, alguien en la unidad de cuidados neurológicos, alguien a quien visitaba todas las tardes sin falta, alguien que me hacía salir del trabajo exactamente a las 5:30, alguien que me hacía rechazar ascensos y citas y todo lo demás que pudiera interferir en mi horario. Victoria cerró su ordenador portátil y se llevó las manos a la cabeza. Había pasado 6 meses intentando llamar mi atención. 6 meses preguntándose por qué seguía rechazándola. 6 meses pensando que quizá había algo malo en ella. Pero no había nada malo en ella. Simplemente, yo ya estaba comprometido con alguien que me necesitaba más que nadie. Victoria no pudo dormir esa noche. Se tumbó en la cama mirando al techo, pensando en mí sentado en una habitación de hospital en algún lugar,
visitando a alguien que probablemente ni siquiera sabía que yo estaba allí. Pensó en los 4 años que había pasado haciendo ese viaje, los 4 años en los que había renunciado a ascensos, oportunidades y cualquier tipo de vida social. La mayoría de la gente ya habría seguido adelante. La mayoría de la gente habría encontrado la manera de dejarlo atrás, de construir una nueva vida, de dejar de cargar con el peso de la tragedia de otra persona. Pero yo no había seguido adelante. Acudía cada día como si fuera la cita más importante de mi vida, porque para mí era viernes por la tarde. La empresa celebraba su evento mensual de team building en un bar del centro. Victoria fue porque tenía que hacerlo. Como directora general, la gente esperaba verla allí, sonriendo y socializando y fingiendo que disfrutaba de las charlas triviales sobre deportes, el tiempo y los cotilleos de la oficina. Se quedó cerca de la barra con una copa de vino que en realidad no estaba bebiendo, escuchando las conversaciones que tenían lugar a su alrededor. Fue entonces cuando oyó mi nombre. $5 a que tiene una familia secreta. Alguien de contabilidad lo dijo en voz tan alta que la mitad de la sala pudo oírlo. Es imposible que alguien mantenga tanta privacidad durante 4 años sin ocultar algo importante. Otra voz se unió a la conversación. Quizás solo sea aburrido. Hay gente que no tiene vida fuera del trabajo, ¿sabes? Van a casa, ven la televisión y ya está. Pero él ni siquiera ve la televisión. Una tercera persona añadió, ¿te acuerdas de cuando todo el mundo hablaba de ese programa el año pasado? Él no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. Es como si viviera en una cueva o algo así. Todos se rieron. Victoria dejó su copa de vino y salió del bar. No podía escucharles hablar así de mí. No podía quedarse allí sabiendo la verdad mientras ellos bromeaban sobre alguien a quien no entendían en absoluto. Condujo a casa por calles borrosas por las luces y sus propios pensamientos confusos. En su apartamento se sirvió otra copa de vino y se quedó de pie junto a la ventana mirando la ciudad. En algún lugar ahí fuera, yo estaba en el Mercy General Hospital, sentado junto a la cama de alguien, cumpliendo una promesa que la mayoría de la gente no habría cumplido durante 4 semanas, y mucho menos 4 años. Victoria se dio cuenta de algo que la hizo sentir vacía por dentro. Tenía 32 años. Había salido con muchos hombres, había tenido relaciones que duraron meses o incluso años, pero nunca había amado a nadie como yo amaba a quien estaba en esa cama de hospital. Cada vez que una relación había interferido en su trabajo, la había terminado. Cada vez que alguien le había pedido más tiempo, había dicho que no. Se decía a sí misma que el éxito era lo primero, que el amor podía esperar, que tendría tiempo para las relaciones después de haber construido su carrera. Pero allí, de pie en su apartamento vacío, Victoria comprendió que se había estado mintiendo a sí misma. Nunca había puesto a otra persona en primer lugar. Nunca había hecho una promesa que cumpliera cuando se ponía difícil. Nunca había elegido a otra persona por encima de su propia comodidad, su propio horario, su propia ambición. El lunes por la mañana, Victoria había tomado una decisión. Iba a ir al Mercy General Hospital. Se dijo a sí misma que era por razones legítimas. Horizon Capital hacía donaciones a organizaciones benéficas dedicadas a la salud cada año, y como directora general, ella era la responsable de decidir qué organizaciones recibían subvenciones. Tenía mucho sentido que visitara las instalaciones, hiciera preguntas y evaluara sus programas. Nadie lo pensaría 2 veces. Llamó al hospital el lunes por la tarde y pidió hablar con la directora. Soy Victoria Hayes, de Horizon Capital, dijo, manteniendo un tono profesional. Estamos revisando las organizaciones sanitarias para nuestras donaciones benéficas anuales. ¿Sería posible programar una visita a sus instalaciones? La directora, una mujer llamada Doctora Sarah Chun, parecía complacida. Será un honor mostrarle nuestras instalaciones, señorita Hayes. ¿Le vendría bien el miércoles por la mañana? El miércoles sería perfecto, dijo Victoria. Digamos a las 10 mis. Colgó el teléfono y se recostó en su silla, con el corazón latiendo rápidamente. El miércoles llegó frío y gris. Victoria se vistió con cuidado esa mañana, eligiendo un traje profesional que decía directora ejecutiva en lugar de mujer con una misión personal. Le dijo a su asistente
que estaría fuera hasta el mediodía y cruzó la ciudad en coche hasta el Mercy General Hospital. El edificio era diferente de lo que había imaginado. No era estéril y aterrador como los hospitales de las películas. Al contrario, transmitía calidez, casi paz. La entrada principal tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural y había plantas por todas partes, verdes, vivas y crecientes. La doctora Chun la recibió en el vestíbulo. Tendría unos 50 años, con ojos amables y cabello gris recogido en un sencillo moño. M. Hayes, bienvenida, dijo, estrechándole la mano a Victoria. Muchas gracias por considerarnos para recibir el apoyo de su fundación. Comenzaron la visita en la sala de fisioterapia, donde el personal ayudaba a los pacientes a mantener la fuerza y la flexibilidad muscular. La doctora Chun explicó sus métodos, sus índices de éxito y su compromiso de tratar a cada paciente con dignidad, independientemente de su pronóstico. Victoria asintió y hizo preguntas, desempeñando su papel a la perfección, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que con cada paso se acercaban más a las habitaciones de los pacientes. Atravesaron el centro de apoyo a las familias, donde los seres queridos podían encontrar asesoramiento y recursos. Vieron el jardín conmemorativo, donde la gente podía sentarse a pensar y respirar. Nuestros residentes están aquí porque alguien se negó a rendirse con ellos, explicó el doctor Chen. Cada persona en este edificio tiene al menos una persona que cree que vale la pena luchar por ella. Eso es lo que hace que nuestro trabajo sea significativo. Finalmente, doblaron por un largo pasillo. Un letrero en la pared decía «Ala este». La luz de la tarde entraba por las ventanas del otro extremo, haciendo que todo brillara con un suave tono dorado. Y entonces Victoria vio la habitación 418. A través de la ventana, yo estaba sentada junto a una cama de hospital. Una mujer yacía allí completamente inmóvil, salvo por el subir y bajar de su pecho. Tenía el pelo castaño rojizo esparcido sobre la almohada y unos rasgos tranquilos que quizá habían sido hermosos en otro tiempo y que ahora seguían siéndolo, pero de una forma diferente, más serena. Yo sostenía un libro en una mano y su mano en la otra, y mis labios se movían mientras leía en voz alta a alguien que no podía oírme. Victoria se detuvo. No podía moverse, no podía respirar, no podía apartar la mirada. Es una de nuestras residentes más antiguas, dijo el doctor Chan en voz baja, siguiendo la mirada de Victoria. Emma Patterson, lesión cerebral traumática por un accidente de coche hace 4 años. Un conductor que enviaba mensajes de texto la sacó de la carretera. Solo tenía 27 años cuando ocurrió. 27. Tan joven, demasiado joven. Victoria apretó las manos a los lados. Su marido viene todos los días. El doctor Chun continuó. Todos los días sin falta. Llueva, nieve, sean días festivos, no importa. Nunca falta. Ni una sola vez en 4 años, su marido. La palabra golpeó a Victoria como un jarro de agua fría. No su novio, ni su pareja. Su marido. Estaba casada. Algunas familias se esfuerzan por visitarla una vez al mes. El doctor Chun dijo, con una mezcla de tristeza y admiración en su voz. La carga emocional es enorme, pero ese hombre de ahí le lee durante 1 hora todas las tardes. Le cuenta cómo le ha ido el día, le cepilla el pelo, le trae flores frescas todas las semanas, siempre del mismo tipo, tulipanes morados. Dice que eran sus favoritos. A través de la ventana, Victoria me vio pasar una página del libro. Mi expresión era suave, abierta, completamente diferente de la cara impasible que ponía en la oficina. Así era yo realmente cuando nadie del trabajo me veía. Este era el hombre que se escondía detrás de todos los muros que había construido. Ella responde de alguna manera. Victoria se oyó preguntar. La doctora Chun negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Sus médicos no esperan que lo haga nunca. El daño era demasiado grave, pero su marido se niega a aceptarlo. Cree que ella puede oírlo, que en algún lugar dentro de ella todavía está ahí. Victoria sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. ¿Cómo lo hace?, susurró. ¿Cómo sigue volviendo cuando no hay esperanza? La doctora Chun sonrió con tristeza. ¿Quién dice que no hay esperanza?
Quizás la esperanza es diferente de lo que creemos. Quizás la esperanza es simplemente aparecer día tras día, independientemente de si algo cambia o no. Quizás esa sea la esperanza más verdadera que existe. Terminaron la visita, pero Victoria apenas escuchó nada más, dijo la doctora Chun. Su mente permaneció en la habitación 418 conmigo y Emma, reproduciendo la imagen de mi mano envuelta alrededor de los dedos de mi esposa, mi voz leyendo palabras que ella no podía oír, mi rostro mostrando una ternura que nunca revelé en Horizon Capital. Cuando terminó la visita, Victoria le dio las gracias al Dr. Chun y prometió considerar al Mercy General para el programa de subvenciones de la fundación. Luego salió a su coche, se subió y se quedó muy quieta. Durante un largo rato no hizo nada. Solo se quedó allí sentada con las manos en el volante, mirando fijamente la entrada del hospital. Luego empezó a llorar. Grandes sollozos que salían de lo más profundo de su pecho. Lloró por Emma, que llevaba 4 años tumbada en esa cama. Lloró por mí, que la visitaba todos los días sin falta. Lloró por el amor que seguía apareciendo incluso cuando no recibía nada a cambio. Pero sobre todo lloraba por ella misma. Esa noche, Victoria se quedó en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Sacó su teléfono y llamó al Mercy General Hospital. Dr. Chun, soy Victoria Hayes. He tomado una decisión sobre la donación. Hablaron durante 15 minutos. Cuando Victoria colgó, había acordado que la Fundación Horizon Capitals hiciera una donación anónima al Fondo de Cuidados a Largo Plazo del Mercy General. Suficiente dinero para cubrir los gastos de una paciente durante los próximos 10 años. Una paciente en concreto, Emma Patterson, habitación 418. ¿Puede garantizar que esto sea completamente anónimo?, preguntó Victoria. Su marido no debe saber de dónde viene el dinero. Por supuesto, le aseguró el Dorchan. Respetamos la privacidad de los donantes. Por supuesto. Victoria terminó la llamada y se recostó en su silla. No era mucho. No despertaría a Emma, ni la traería de vuelta, ni me facilitaría nada emocionalmente, pero significaría que no tendría que preocuparme por las facturas médicas, además de todo lo demás. Significaría un peso menos sobre unos hombros que ya soportaban demasiado. Pasaron 3 semanas. Victoria dejó de preguntarme por mi vida personal. Dejó de invitarme a tomar café, a cenar o a tomar algo, pero ahora me observaba con más atención, viendo cosas que antes se le habían escapado. La forma en que mis hombros se relajaban ligeramente a las 5:25 cuando sabía que llegaría a tiempo al hospital. La forma en que a veces sonreía a la pantalla de mi ordenador, como si estuviera recordando algo feliz. La forma en que me comportaba con una dignidad tranquila que no tenía nada que ver con el éxito laboral y todo que ver con cumplir promesas. Entonces, un martes por la tarde, mi teléfono sonó durante una reunión sobre el presupuesto. Miré la pantalla y me quedé completamente pálido. Tengo que contestar, dije, levantándome tan rápido que mi silla rodó hacia atrás. Contesté el teléfono en el pasillo. Hola. Victoria observó a través de la ventana de la sala de conferencias cómo mi expresión cambiaba de miedo a sorpresa y luego a algo que parecía alegría mezclada con terror. Terminé la llamada y me quedé allí parado un momento, mirando al vacío. Luego agarré mi maletín y empecé a correr hacia el ascensor. Victoria me siguió fuera de la sala de conferencias. ¿Estás bien?, me preguntó. Me detuve y me volví. Nuestras miradas se cruzaron y algo en mi expresión debió de decirle todo, porque su rostro cambió por completo. Ve, me dijo en voz baja. Sea lo que sea, ve. Conduje hasta el Mercy General más rápido de lo que debería. Mis manos temblaban sobre el volante. La enfermera había dicho que Emma mostraba movimientos intencionados, que apretaba la mano de alguien cuando se lo pedían. Después de 4 años sin nada, cualquier movimiento lo era todo. Cuando llegué a la habitación 418, la neuróloga estaba esperando fuera. Queremos probar algo, dijo. Queremos que le hables. Léele como sueles hacer. Veamos si vuelve a responder. Me senté junto a la cama de Emma y cogí nuestro libro con manos temblorosas. Hola, preciosa, le susurré.
Estoy aquí, siempre estoy aquí. Empecé a leer con voz temblorosa. Ya estábamos llegando al final del libro. Solo quedaban unos pocos capítulos después de 4 años leyendo juntas. Leí durante 5 minutos, luego 10. No pasó nada. Se me encogió el corazón. Entonces, tan débilmente que casi no lo noté, los dedos de Emma se crisparon contra los míos. No fue algo aleatorio, sino intencionado. Dejé de leer. Emma, ¿puedes oírme? Aprieta mi mano si puedes oírme. Otro apretón, esta vez más fuerte. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Eso es. Esa es mi niña. Estoy aquí. He estado aquí todo el tiempo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños milagros. Emma abrió los ojos durante unos segundos. Sus dedos se movían con más determinación. Empezó a emitir sonidos que no eran palabras, pero tampoco eran aleatorios. El médico dijo que su recuperación sería impredecible, que las lesiones cerebrales como la suya no seguían patrones fijos. Podría recuperarse por completo o podría recuperar muy poco. No había forma de saberlo, salvo esperar, trabajar y tener esperanza. Me tomé 2 semanas libres en el trabajo y Victoria lo aprobó inmediatamente sin hacer preguntas. Cuando volví, todo parecía diferente. Seguía saliendo a las 5:30, pero ahora lo hacía con verdadera esperanza en lugar de solo fe obstinada. Una tarde, mientras revisábamos juntos los informes, Victoria dijo en voz baja, «Algo ha cambiado». La miré. Llevamos meses dando vueltas al tema. Todas estas cosas sin decir que se interponen entre nosotros. Emma ha respondido, dije. Por primera vez en 4 años me apretó la mano. Entonces abrió los ojos. Los médicos no saben hasta qué punto se recuperará, pero es algo. Victoria se llevó la mano a la boca. Es increíble. Lo es. Estoy de acuerdo. Después de 4 años sin nada, lo es todo. Me alegro mucho por ti, dijo Victoria. Y pude ver que lo decía en serio. Pero también pude ver algo más en sus ojos. Algo que parecía tristeza mezclada con la felicidad. Pasaron los meses. La recuperación de Emma fue lenta pero constante. Empezó a permanecer despierta durante periodos más largos. Comenzó a reconocerme, aunque sus recuerdos estaban revueltos y confusos. El médico dijo que su cerebro se estaba reconfigurando, creando nuevas conexiones alrededor de las áreas dañadas. Tal vez llevaría años, pero estaba volviendo. Una tarde, 6 meses después de ese primer apretón, Emma habló con frases completas por primera vez. Sus palabras eran lentas y cuidadosas, pero estaban ahí. «Hay alguien más», dijo, con los ojos fijos en mi rostro. «Lo sé, alguien que te ayudó a superar esto». Empecé a negarlo, pero Emma me apretó la mano. «No me mientas, lo veo en tus ojos. Pareces diferente, más suave de alguna manera. Alguien te enseñó a volver a dejar entrar a la gente». Pensé en Victoria, en cómo había protegido mi tiempo, comprendido mis decisiones, donado dinero que pensaba que yo nunca sabría. Sí, admití que había alguien. Mi jefa, en realidad, ella vio lo que estaba haciendo y lo entendió. Emma sonrió. Su rostro seguía pálido, pero estaba vivo de una forma que no lo había estado en 4 años. Quiero conocerla cuando esté mejor, cuando pueda mantener una conversación de verdad. Quiero darle las gracias. Emma, no estoy celosa, dijo en voz baja. Cumpliste tu promesa, nunca te rendiste. Pero yo estuve fuera durante 4 años y tú necesitabas a alguien. Estoy agradecida de que ella estuviera allí. Un año después de ese primer apretón, Emma volvió a casa. Todavía necesitaba terapia y ejercicios. Todavía se cansaba fácilmente y luchaba con ciertos recuerdos. Pero estaba en casa, estaba despierta, había vuelto. Y una noche me volvió a preguntar por Victoria. «Invítala a cenar. Quiero conocer a la mujer que te vio cuando todos los demás te ignoraban». No quería hacerlo, me parecía complicado y confuso, pero Emma insistió, y yo nunca he sido buena negándole nada. Así que invité a Victoria a cenar a nuestra casa. Intentó rechazar la invitación, pero le dije que era un pedido de Emma. No pudo decir que no. La cena fue incómoda al principio. 3 personas evitando hablar de todo lo que había pasado. Todo lo que casi había pasado. Todo lo que ahora no podía pasar. Pero Emma tenía una forma de romper el hielo.
Gracias, le dijo a Victoria durante el postre, por verlo, por proteger su tiempo, por entender lo que la mayoría de la gente no podía entender. A Victoria se le llenaron los ojos de lágrimas. Él lo hizo fácil. La forma en que te amaba, la forma en que cumplió su promesa, cambió mi forma de ver las cosas. Emma se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Victoria. El amor no es algo que se agota cuando se lo das a más de una persona. Ayudaste a mi marido a sobrevivir los años más difíciles de su vida. Eso significa que ahora eres parte de mi familia. Esa cena se convirtió en cenas mensuales, luego en reuniones semanales para tomar café. Victoria y Emma se convirtieron en verdaderas amigas, y poco a poco, con cuidado, con la bendición y el apoyo de Emma, algo más profundo comenzó a crecer entre Victoria y yo, lo que llevó años. Años en los que Emma se recuperó por completo, en los que reconstruimos nuestro matrimonio, en los que nos aseguramos de que nuestros cimientos fueran sólidos. Pero finalmente Emma nos sentó a los dos y dijo las palabras que lo hicieron todo posible. Vosotros dos os queréis. Lo veo y no me siento amenazada por ello, porque sé que vosotros dos también me queréis a mí. El amor no divide, crece. Pasamos de ser dos a ser tres. Victoria se mudó con nosotros 2 años después de que Emma volviera a casa. Y, de alguna manera, funcionó. Todos teníamos un papel, todos teníamos nuestro espacio, todos teníamos amor. Porque algunas promesas no terminan cuando se vuelven difíciles. Y el amor verdadero reconoce que cuidar de una persona no reduce tu capacidad de cuidar de otra. Solo demuestra que sabes lo que realmente significa el amor.